Hola, buenas tardes. Todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Fondecid y el Concitec. Estamos nuevamente reunidos aquí para conversar sobre uno de los proyectos ganadores de la convocatoria Proyectos Especiales, Respuesta al COVID-19, que el Concitec culminó exitosamente hace ya casi 2 semanas y que busca impulsar proyectos que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo para combatir o para afrontar los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. La convocatoria, como les decía, ha reconocido, ha premiado a 29 iniciativas de diversas áreas, entre estas la de desarrollo y validación de sistemas de detección, todo lo que tiene que ver con la creación de nuevos métodos y kits para el diagnóstico de esta enfermedad, telesalud y salud móvil en lo referido a soluciones digitales, reportes de casos, adaptación de alguna aplicación en funcionamiento que nos permita establecer sistemas de alerta, de geolocalización de casos, gestión de la salud a distancia, etcétera. El área de desarrollos tecnológicos en lo referido a elementos de protección, dispositivos médicos como respiradores, ventiladores mecánicos, tratamiento, todo lo referido al desarrollo de fármacos, vacunas también, y el de estudios epidemiológicos en lo referido a genómica, epidemiología molecular, ¿no? Y todas las investigaciones que versen sobre las consecuencias que trae múltiples ámbitos la cuarentena y la enfermedad misma, ¿no? Estos 29 proyectos están recibiendo una subvención total de 6 millones de soles. Cada uno recibirá hasta 350,000 y precisamente uno de estos proyectos es el que les traemos hoy por parte de Huaca S Textiles Finos SAC, titulado Elaboración de una mascarilla en tejido de punto rectilíneo reutilizable, capaz de proteger al usuario contra el virus COVID-19, adecuado para uso de personal de salud y personas expuestas por condiciones laborales. Sin duda, un equipamiento que cobra una vital importancia a la luz de los últimos anuncios del gobierno referidos a la gradual reactivación de una serie de actividades económicas para las cuales ya se vienen estableciendo una serie de protocolos sumamente importantes que sin duda incluirán el uso de instrumental y de equipamiento de protección en esta misma línea. Para hablar sobre este proyecto estamos con el investigador principal de la iniciativa, es Eric Febres, ingeniero industrial, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con 20 años de experiencia en el ramo textil y especialización en negocios internacionales. A él se suma el doctor Nino Castro Mandujano, químico egresado de la UNI, magíster por la Universidad Católica y doctor de la San Marcos, con 21 años trabajando en la obtención, caracterización y aplicación del quitosano, ¿no? Este fármaco de gran poder antibacterial, por ahí, ¿no? De diferentes residuos, y él ha escrito 3 libros relacionados precisamente al quitosano. Y también se suma el doctor Óscar Tinoco Gómez, ingeniero industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él es actualmente director de la Escuela Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones para San Marcos y coordinador del Grupo de Investigación Producción Más Limpia. Buenas tardes, señores. Un gusto estar conversando con ustedes sobre esta importante iniciativa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, conocemos entonces a partir de la propuesta presentada al Concitec que el objetivo de esta iniciativa es obtener un producto de iguales características a una mascarilla tipo N95, utilizando tejido de punto rectilíneo. Digamos que la mascarilla N95, por el nivel de, digamos, densidad del tejido, es sin duda lo mínimo en equipamiento que podríamos buscar, ¿no? Para la protección de las vías respiratorias. Entonces, digamos que el estándar para enfrentar esta pandemia va de mascarillas N95 a más.
¿correcto? Cuéntenos un poco cuál es la característica distintiva de esta propuesta, ¿no? De repente, ¿en qué consiste, por ejemplo, este tejido de punto rectilíneo, ¿no? Y qué ventajas podría ofrecer la fabricación de mascarillas mediante este proceso. Bueno, en realidad, bueno, muchas gracias por la invitación para la entrevista y gracias también al Fondesia, al Concitec, por apoyar esta iniciativa que tenemos como empresa privada de universidad. El tejido de punto rectilíneo está inmerso dentro, bueno, de las áreas del tejido. Usualmente las mascarillas N95 que conocemos, las mascarillas tipo N95 que conocemos se hacen con tejido, con telas no tejidas, que se desarrollan a partir de la acumulación de varias fibras en una sola capa, ¿no? La diferencia con el tema del tejido de punto es de que nosotros estructuramos una tela a partir de la interacción entre hilados y agujas, y a partir de esto se puede generar telas que cumplan determinadas características, ¿no? Entonces, cuando se dice que se tiene una mascarilla tipo N95, significa que puede filtrar el 95% de las partículas en suspensión en el aire, ya sean bacterias, virus, polvo, ácaros y todo esto. Eso no implica de que mediante la estructura del tejido de punto no podamos conseguir lo mismo, porque básicamente lo que se está necesitando aquí es de que las partículas que están en el medio ambiente no ingresen a las vías respiratorias de las personas que la van a usar. Eso es básicamente. Entonces, a partir de eso y a partir del hecho de que en este momento existe una gran presión de mercado sobre los productos que deberían ser utilizados única y exclusivamente por el personal de salud, es de que nace la idea, como cualquier otro producto, de la necesidad de darle al público en general y si es posible a las personas que trabajan en salud, una mascarilla que tenga las posibilidades no solamente de filtrar el 95% de las partículas en suspensión, sino también de que si es que algo entrara a través de la tela de la mascarilla, pues ya no sea una sustancia totalmente inerte y que no haga daño a las personas. Y darle una característica más, que es el hecho de poder reutilizar este producto en una cantidad de veces de que a través del tiempo sea más económica que utilizar un producto que actualmente está, o las mascarillas que actualmente están en el mercado, que al cabo de 3, 4 días tienen que ser desechadas. Correcto, entonces estamos viendo que algunos diferenciales o algunas grandes ventajas del uso de esta mascarilla serían su carácter de reusabilidad y también la condición que tienen los materiales de la cual está hecha, que en el caso en que algún patógeno pudiera atravesar el filtrado del tejido, pues llegaría ya a nuestras vías respiratorias de alguna manera neutralizado. Antes de entrar en detalle en esto, quería un poco poner en autos a quienes nos siguen en la transmisión sobre el nivel o mejor dicho, las dimensiones de las cuales estamos hablando. Se entiende que los virus que pertenecen a la familia del coronavirus, ¿no? Mejor dicho, coronavirus es toda una familia de virus a la cual pertenece el SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad que conocemos como COVID-19, miden entre 60 y 120 nanómetros. Esto es, un nanómetro corresponde a la 1.000.000.000ª parte de un metro. Para ponerlo en una equivalencia que podría resultarnos más gráfica, una hoja de papel tiene un espesor de 100.000 nanómetros. Y cuando hablamos del virus, estamos hablando de una partícula que mide entre 60 y 120 nanómetros, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lograr un nivel de filtrado tan fino para que algo tan pequeño no suponga un peligro para quien está trabajando en estos días en servicios de salud, o quien posteriormente vaya a trabajar haciendo deliveries o preparando comidas para alguien que las quiera pedir por delivery? Lo que pasa es de que el virus en sí no se transporta solo, se transporta con macromoléculas. Entonces las macromoléculas son las que tienen que ser filtradas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, inhala o exhala
se generan fluidos o aerosoles, perdón. Entonces, esos aerosoles son los que tienen que ser impedidos de que pasen por entre la mascarilla. Que es lo mismo que sucede con los no tejidos, porque aún así, para esas partículas tan pequeñas como el coronavirus o todos los de la familia, es imposible que exista una acumulación de fibras que generen espacios entre ellos de esa naturaleza. Entonces, es igual, lo que se quiere es de que lo que acompaña al virus no pueda filtrar por entre la mascarilla. Ahora hablemos un poco sobre el carácter reusable de esta mascarilla, ¿no? Ya sabemos que uno de los grandes problemas que han tenido, uno de los grandes desafíos que ha tenido que enfrentar el personal de salud en el país es la carencia de equipamiento de protección, precisamente porque hay una alta demanda a nivel mundial, ¿correcto? Entonces es de ahí, de esa, digamos, esa falta de oferta en el mercado, que vienen surgiendo iniciativas como la de ustedes. Ahora bien, estamos hablando aquí de una mascarilla reusable. Muchos médicos, enfermeras, en las últimas semanas han declarado que se han visto forzados a usar mascarillas que deberían durar entre 24 y 48 horas, usarlas durante una semana o hasta más, ¿no? Entonces, sabemos que el uso prolongado, no extendido de estos equipamientos va en detrimento de su capacidad protectora, ¿no? ¿Por qué es que no ocurriría esto con la mascarilla que ustedes nos presentan? ¿Por qué es una mascarilla o qué hace que esa mascarilla pueda ser lavada y reusada posteriormente sin perder las capacidades protectoras que tiene? Las mascarillas actuales, las que haces mención de personal de salud, no pueden ser reutilizables porque no pueden ser lavadas prácticamente. Entonces, cuando uno somete a un no tejido a un proceso de lavado, o por lo menos a los no tejidos como el de las mascarillas de la N95 que actualmente conocemos, somete a un proceso de lavado, pierde completamente o parte de sus procesos de filtración. Lo que nosotros proponemos es de que al crear una estructura sólida, una estructura tridimensional como la que estamos generando a partir de hilados que no son los hilados regulares, sino son hilados de poliéster tratados, hilados recubiertos de caucho, se genere un proceso de una filtración que tenga al final de cuentas las mismas características en cuanto a cuidado que una prenda de vestir, que es básicamente para lo que se utiliza usualmente el tejido de punto rectilíneo. Entonces, si eso se comporta como una prenda de vestir, tendría que ser tan fácil de darle mantenimiento como le damos mantenimiento a una camiseta o una casaca o algo. O sea, esto va directamente a la lavadora junto con nuestras prendas de vestir y podría ser tratada. Ahora, si es que uno quisiera un poco más de especialización al momento de limpiar la mascarilla, podría ser tratada a 60 grados centígrados, que es el límite en el cual sobrevive, o está todavía el coronavirus. Podría hacerlo, porque los hilos de poliéster que son de alta resistencia, como los recubiertos de caucho, pueden ser sometidos a temperaturas aún mayores. Entonces, puede darse el caso de darle durabilidad muy por encima de lo que estamos actualmente acostumbrados en las mascarillas que se venden en el mercado. Bien, queda claro. Entonces, ahora me gustaría también hablar en este momento sobre las capacidades antimicrobianas, ¿no? Digamos ya a nivel, ya no del tejido, sino de la composición química o de los componentes químicos que la propuesta de ustedes podría tener, ¿no? Han hablado acerca del quitosano, por ejemplo, que sabemos es un biopolímero, ¿correcto?, que tiene estas propiedades antimicrobianas. Pero en este caso en el que estamos hablando de un virus que no es un microbio, que no es una bacteria, ¿no?, sino que es una entidad distinta, es una expresión proteínica de ADN corrupto, digámoslo así. ¿Por qué es que el quitosano nos daría una protección extra? O en todo caso, ¿cuál es el propósito que ustedes le están dando a la inclusión del quitosano en una mascarilla como esta? Bien, esa parte, antes de hablar un poquito del quitosano, quería más bien comentar un poco lo que antes estaba comentando Eric, respecto a las fibras.
La fibra, cuando se hace el tejido desde el punto de vista a nivel microscópico, no es que sea paralelos todos, como una fila de ladrillos y todos están bien encajonados y el orificio desde un nivel hasta el otro nivel se pasa todo, no es así, sino está entrecruzado todo. Eso hay que tener ese detalle. Por sí solo la fibra que está hablando Eric ya puede tener cierta protección. Ese es por un lado. Por otro lado, aparte se habla un segundo producto que estamos llamándole reutilizable. Para eso se piensa hacer esta mascarilla de 3 capas. La capa intermedia es donde va a tener una tela donde va a estar ya previamente sumergido y esa es la que se va a recargar. Esta tela, la segunda capa estoy hablando, la que va a tener va a ser sumergido previamente en quitosano, en una solución de quitosano, y el quitosano se sabe que aparte ya, como ya mencionaste ya, la propiedad antimicrobiana tiene la propiedad de formar películas. Películas, entre comillas, como parecido al plástico, ¿ya? Pero el detalle está que el plástico no es totalmente hermético, ¿verdad? Lo cierra herméticamente, ¿sí? Mientras que el quitosano forma una red, lo deja respirar, por decir así, tiene poros. Se puede medir inclusive el grado de porosidad inclusive y las mediciones que dan los libros, las investigaciones, deja pasar, por decirte, las moléculas de agua. Estoy hablando en forma de vapor, por si acaso. Los gases de oxígeno, el caso si es algún alimento, pues otros gases, ¿no? Ahora, si comparamos el tamaño usted antes habló se conoce, ¿no?, el dato de que los virus tienen un tamaño entre 60 a 120 nanómetros, ¿no? Recuerda que esos virus están conformados, desde el punto de vista químico, por varios compuestos químicos. Un compuesto químico, imagínate, que sea, pongámosles 10 nada más, para no complicarnos mucho. Ese valor que usted ha mencionado de 60 a 120, dividamos entre 10, ese valor que va a salir 0.6 a 12, digamos, o 6, perdón, de 6 a 12 nanómetros, es lo que tiene, entre comillas, la porosidad de esta fibra, de esta película, perdón, de quitosano, ¿no? Y entonces, en otras palabras, no va a dejar pasar. Si lo deja respirar. Si una mascarilla tenemos, la usamos, que tiene esta película de quitosano, no es que va a ser hermético como el plástico, le va a ahogar, le va a saturar cuando uno respira, ¿verdad? Eso no va a ocurrir eso porque tiene su porosidad propia, muy fina, mucho menor el valor que te estoy diciendo de forma comparativa como hemos visto, y al mismo tiempo también recordemos otras características del quitosano. El quitosano, por otro lado, aparte de lo que ya hemos mencionado, tiene la propiedad de adherirse, del punto de vista químico se habla de fuerzas intermoleculares y atrapa a lo que son proteínas, grasas. En este caso va a ser a los fluidos de cuando uno estornuda o cuando uno respira, ¿sí? El caso del virus. El virus, se sabe, esa corona justamente, ¿no? Ya hay bastante información en el medio de esto, que hay de naturaleza proteica en toda esa corona que tiene el virus. Justamente esa corona es la que se va a adherir al quitosano. El quitosano tiene la otra propiedad que es adhesiva, como una goma, por decir así, hablando un poco, exagerando el término, ¿no? Entonces se va a adherir ahí y no lo va a dejar salir, va a estar pegado, por decir así. Entonces, esa es la otra característica. Y esta segunda tela que estamos hablando es recargable, esta película, ¿no? A la hora que se usa después de un día o de acuerdo al uso que le van a dar, no sé, y eso ya se puede evaluar también, se saca, se coloca otro y se sigue usando y se lava todo si quieres también y se cambia con otra película, la segunda capa, ¿no? Y seguimos usando la mascarilla. Este es básicamente lo que se está planteando como un segundo producto, ¿no? Tanto la mascarilla solo, con fibras de así tipo rectilíneo y la otra tipo recargable también, ¿no? Eso es lo que estamos planteando en este proyecto. Claro, entiendo también que además la familia de los coronavirus se caracterizan no solamente por su forma, sino porque además las proteínas o las espigas de proteína, ¿no?, que son estas puntas que salen de la forma esférica, donde está que digamos, puede ser como el núcleo del virus, ¿no? Estas proteínas precisamente están recubiertas por una capa de lípidos, ¿no? O sea, de grasa, ¿no? Entonces, precisamente en ese sentido también es que funcionaría el quitosano. Sí, correcto. Hemos visto varias publicaciones ya, en el medio hay bastante sobre eso, que el quitosano, por ejemplo, en el tratamiento, para hacer una comparación, el tratamiento del agua de cola de la industria de harina de pescado, que es proteína y grasa propiamente dicho, usted echa solución de quitosano,
atrapa una película, todo esto, el quitosano, y flocula, separa toda la proteína con la grasa, se va al fondo, y en la parte superior queda el agua ligeramente transparente, y se puede reusar incluso. Entonces la parte que nos interesa aquí, que el quitosano sí atrapa la grasa y las proteínas. Bueno, valga esa última reflexión que usted hace, doctor Castro, para hacerles recordar también a quienes nos siguen en la transmisión, que es precisamente en esa mecánica, ¿no? En ese principio es que recae la importancia del lavado con jabón de las manos, ¿no? Correcto. Y no de uso de jabón antibacterial, sino simplemente de un jabón que sea capaz de romper la membrana de grasa para inutilizar o neutralizar el virus, ¿correcto? Sí, esa es justamente la función ahí. Por eso es que inclusive el alcohol antibacteriano, entre comillas, si es solamente alcohol antibacteriano, entre comillas, no está cumpliendo la función. Creo que ya lo dijeron varios artículos también, ¿no? Pero sí, cualquier jabón simple, que sea jabón simplemente, cumple la función. Uh-huh. Muy bien. Hablemos también de el aspecto económico de esta propuesta, ¿no? En algún momento de la postulación, ustedes han mencionado que están tomando en cuenta por ahí la escasez de recursos que pueda haber en algún contexto en el país para adquirir equipamiento. Y cuéntenos en esa línea qué tan económica resultaría esta mascarilla, tomando en cuenta además que, como habíamos dicho al inicio de la conversación, las próximas semanas ya se prevé la reactivación de una serie de actividades económicas en las que va a ser de vital importancia el uso de este tipo de protección. Entonces, si bien es cierto que la propuesta está pensada para enfocarse en el personal de servicios de salud, también pues más adelante deberíamos pensar o podríamos pensar en que esta pueda ser una alternativa para pequeños negocios que van a implementar, ¿no? Entonces, ¿qué tan rentable o qué tan al alcance del bolsillo podría estar este equipamiento? Sí, en esa parte es bastante económico. ¿Por qué? Primero, la materia prima para obtener quitosano, tenemos dos grandes fuentes acá en nuestro Perú. Les mencionaría porque últimamente ya se ha creado otra alternativa que ahorita le menciono. Primero, el langostino, la cáscara del langostino. Tenemos dos variedades acá en el Perú, la roja y la blanca, por no decir los nombres científicos más simples, que abundan bastante en el norte del Perú y en todo el litoral del Perú, ¿no? Pero principalmente en el norte del Perú, Tumbes, Piura, bastantes pisciculturas en este sentido. Toneladas y toneladas botan de residuo de la cáscara y de la cabeza también. De esos dos se puede obtener quitosano. Hemos hecho una evaluación nosotros según un estudio ya anteriormente sobre el costo. El kilo de quitosano para nosotros nos sale alrededor de $20 el kilo. Fíjate, $20. Pongámosles 30 soles para números redondos o 40 para redondear, o sería 80 soles el kilo de quitosano, ¿sí? Un kilo, o sea, 1000 gramos. Si yo quiero preparar una solución para una inmersión, preparo, supongamos que sea 100 mililitros, y en ahí voy a colocar solamente 1 gramo, ¿no? Se puede colocar menos, 0.5 es el rango entre 0.5 a 1 gramo. Si colocamos 1 gramo estoy gastando 1 gramo. Fíjese la cantidad de soles, ¿no? De 1000, estoy bajando a 1, voy a dividir entre 1000, entonces el costo del quitosano para 100 mililitros va a ser 0.08 soles, ¿sí? Menos de 10 centavos, para empezar. Ahora, esta solución de 100 mililitros, para una tela de la mascarilla que estamos hablando, pongámosle 20 por 20, exagerando, lógicamente va a ser un poco menor, 20 por 20, por el grosor de la tela que se va a usar y todo eso, va a gastar en volumen de la solución que estamos hablando alrededor de 10 mililitros. O sea, el 100 mililitros que he preparado va a ser para 10 telas. ¿Sí? Entonces ahí fíjese el costo nada más. Ahorita las mascarillas que están midiendo es 2 soles. De eso, el principal componente cuesta menos de 10 céntimos. ¿No? Entonces ahí se recontra barato. Tenemos otra fuente también, la pluma de pota, que todo el mundo lo bota. Comemos mucho el ceviche, marisco y todo lo demás, y la pluma de pota se bota. Simplemente no lo usan para nada. Eso es otra fuente. La otra fuente que últimamente está bastante en el interior ya, no, recuerda que estos dos son de origen marino, pero hay otra tercera fuente que últimamente está bastante avanzando en cuestión de esto de piscicultura y todo eso, que es los camarones de agua dulce, ¿no? Eso también están ahorita
tienen ese problema ahorita que está generando residuos, porque muy bien lo usan la parte de la pulpa, la comida, pero nuevamente la cáscara ya no saben en qué usarlo. Y también tenemos otra fuente que está en Huánuco, por ejemplo, en Cajamarca, y entonces ahí también es otra fuente que aprovecharíamos con las regiones, ¿no? Entonces, por ese lado también tenemos eso. Y en cuanto a la caracterización, la purificación, todo eso, como les digo, el costo ha sido $20. Para eso, nosotros habíamos alquilado un reactor que era de un volumen de 80 litros. Ya, imagínense un cilindro, por decir así. Todo es acero inoxidable, 3D, tiene que ser un acero inoxidable especial, por si acaso. 316 se llama ese acero. Y que cumple esas condiciones, que no es atacado ni con ácidos, ni con hidróxidos, ni altas temperaturas, nada. Es muy fuerte este tipo de acero. ¿Ya? Con ese equipo, ese reactor que tiene temperatura controlada y aparte la agitación también controlada, esos dos parámetros son importantes, se puede hacer quitosano a estas condiciones que te estoy hablando, ¿no? Fíjate que estamos hablando solamente a Miguel Piloto. Yo he tenido la oportunidad en este tema de participar en proyectos internacionales y he viajado a Chile, por ejemplo, solamente con un reactor de este tipo, en este caso ya no es de 80 litros, sino de 1 metro cúbico, abastece tranquilamente toda la demanda. Muy bien, y tenemos materia prima bastante, eso sí, no, y solamente cuesta el costo de envío, ¿no? Si lo quiero hacer en mi planta en Lima, pues el costo de envío, porque es un residuo. O simplemente si está ya hecha, o se tiene ya el proyecto de desarte, pues se hace en Tumbes, ¿no? Y ahí está, ¿no? Más cerca, ¿no? Entonces yo creo que de todas maneras es barato. El proceso de tejido, no prevemos de que tengamos mayor dificultad para poder hacerlo a escala, y gracias a hacerlo a escala, pues los costos del tejido de las estructuras de las mascarillas también bajaría bastante. El otro beneficio que tendríamos es que podríamos utilizar capacidad. Bien, le comentaba al equipo sobre, si bien ya hemos conocido cuál es la naturaleza de esta capa de quitosano, ¿no? Y las propiedades que podría tener, también nos gustaría saber un poco sobre la naturaleza del material en sí que se va a emplear para el tejido, para la estructura principal que va a tener esta mascarilla. Cuéntenos un poco sobre qué material sería, ¿no?, el que se usaría para ese tejido. Bueno, Eric, buenas tardes. Eric ha señalado ya en su intervención que la fibra que se está proponiendo en este caso es un poliéster recubierto con caucho. Esa es la estructura básica de la mascarilla, que inclusive ya se está comercializando. O sea, Huaca Textiles ya está comercializando esta mascarilla. Cuando salió, por ejemplo, la cuarentena, cuando se pronunció el gobierno por decretar la cuarentena, el MINSA estableció una serie de características de mascarillas de uso comunitario, ¿no es cierto? Y los diferentes especialistas médicos han señalado que el solo hecho de llevar una mascarilla ya marca un nivel digamos, marca la diferencia en cuanto a medidas de salubridad, pero que obviamente no son óptimas, ¿no es cierto? Cuando ya hablamos de personal que está directamente involucrado, claro, en los hospitales, ¿no? Ya ese es otro nivel. Pero a nivel de las especificaciones de uso comunitario, el producto que presenta la empresa de Eric, con la cual estamos trabajando, está mucho más arriba, ¿no es cierto?, en cuanto a eficiencia. Yo estimo que más o menos, de acuerdo a las diferentes pruebas que se le tienen que realizar, debe estar al 60-70% ya tal como está ahorita, sin introducir todos los cambios que se plantean en este proyecto, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta también que la caracterización N95 es una caracterización que viene de acuerdo a la norma americana. Los europeos hablan del FP1, el FP2, el FP3, entre 75, 92 o 98%. Y el N95, que es más o menos el estándar que se está proponiendo esta propuesta, está precisamente más cercana al FP3, ¿no es cierto? Entonces, lo que se trata entonces es de potenciar
¿no? En base a una experiencia ya desarrollada, además de la experiencia de la empresa, se va a potenciar esa idea y se le está añadiendo un valor agregado que es el recubrimiento con el quitosano. Y en función a una de las preguntas anteriores que hizo Hans, las características, por ejemplo, del reuso, ¿no es cierto?, van a tener que ver con el diseño experimental que se va a tener que hacer. Vamos a tener que encontrar como parte del proyecto las cantidades a nivel de concentración, la calidad de la inmersión, para determinar, en primer lugar, si cumplimos con las especificaciones del FP3, FP2 o el N95, por un lado, las características, las condiciones que tendrán que ir junto con el producto del reuso. O sea, bajo qué condiciones, hasta cuántas veces, ¿no es cierto? Eso nos lo va a dar precisamente ya el estudio que se realice en estos 3 meses, para los cuales el Fondesit nos está proporcionando un fondo, ¿no? Uh-huh. Bien, entiendo. Entonces, para aclararle al público, ¿cuánto creen ustedes que podría tener como un precio ya final en el mercado? ¿Tienen un estimado de esto? De cuánto llegaría a costar esta mascarilla, y si ese fuera el caso, ¿cómo piensan que se podría implementar la distribución? Entiendo que empezarían con el personal de salud, pero posteriormente esto podría llegar al mercado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esa es una pregunta central para nuestro investigador principal, que es Eric. Pero ya nosotros hemos estado coordinando, por ejemplo, con sector ligado a la minería, que también tienen este tipo de problemas. El sector que tú señalabas, del delivery, para darle garantía, ¿no es cierto?, para darle garantía al usuario final, ¿no es cierto? Si en mi proceso, yo, empresa A, dedicado a un servicio, a un proceso que va a involucrar el contacto con la gente, le doy ciertas garantías, por ejemplo, en el tipo de mascarillas o de vestimenta apropiada, yo creo que vamos a contribuir también a dinamizar la economía, que ese es el problema que se nos presenta ahorita, ¿no? Post cuarentena, ¿qué actividades pueden volver? Si se le da un nivel de garantía al público en general, yo creo que esa también sería una contribución de este proyecto, ¿no? Pero el costo es... Eric es el vocero. A ver, el precio definitivo del proyecto es de que a corto, mediano y largo plazo el hecho de tener una de estas mascarillas sea menor que el de ir cambiando continuamente del producto que se está utilizando para protegerse, ¿no? Entonces, yo me imagino, se tendría que hacer una evaluación a través del tiempo. Digamos, en un mes una clínica utiliza, no lo sé, un presupuesto de 10.000 soles en comprar mascarillas. Lo que intentamos es que ese presupuesto se reduzca significativamente debido a la propiedad de reutilizable que le vamos a dar al producto. Entonces, no será necesario que lo compren todos los meses, o semanal o diario, pero sí una vez al mes, y haciendo una evaluación de costo-beneficio tendría que ser menor el costo a través del tiempo de lo que actualmente están gastando en este tipo de productos. Bien, y digamos, la empresa desde la cual se está gestando esta propuesta, ¿cuentan ustedes con las instalaciones, con el instrumental para someter a estos prototipos a la exposición del virus, o con qué institución han pensado que podrían trabajar ese tema, ¿no? En principio hay muy pocos laboratorios en el Perú, bueno, que conocemos, la verdad es que no conocemos a todos los laboratorios que puedan hacer una prueba de la naturaleza para certificar una mascarilla de uso sanitario, ¿sí? Entonces, estamos trabajando muy de la mano con un laboratorio en España para llevar a cabo los procesos de certificación. Pero como parte de la inversión en activos que se va a hacer gracias a los fondos del Estado,
es implementar pequeños laboratorios que nos den las primeras luces acerca del trabajo que se está desarrollando, para que al final el producto que obtengamos y que mandemos a certificar a España, pues contenga por lo menos algunos avances ya significativos para que puedan ser certificados. Bueno, yo podría añadir ahí que en el caso, por ejemplo, de la alianza que se ha hecho en este proyecto, de San Marcos va como entidad asociada, y en nuestro equipo también hay un microbiólogo, el doctor Pablo Ramírez. Por ejemplo, las pruebas microbiológicas pasarían en parte por el laboratorio de microbiología de nuestra universidad. Bien, estamos retomando tiene como uno de sus principales a mascarillas de esta naturaleza, tomando en cuenta que se les puede someter al lavado o incluso a temperaturas cercanas a los 60 grados para evitar la presencia o la acumulación de partículas con carga viral, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de cuidados tendría que procurarle el personal de salud y finalmente el usuario final de estas mascarillas a estos equipos de protección para alargar su vida útil y finalmente cuál sería el promedio de usos o de horas usadas, cuál sería la vida útil de esta mascarilla? A diferencia de algunos otros materiales, el poliéster es un material bastante durable. Entonces, nosotros creemos de que puede ser lavado muchas más veces que una, por ejemplo, de algodón o cualquier otro celulósico que encuentren en el mercado. En principio, todas aquellas mascarillas que están siendo utilizadas en este momento deberían tener el mismo cuidado, es decir, lavarlo diario. Uno lo usa, sale a la calle, los ácaros que se le han puesto a la mascarilla y esta tiene que ir directamente a la lavadora una vez usada en la calle. Entonces, eso es un mantenimiento básico que se le debería hacer a cualquier mascarilla reutilizable que hay en el mercado. Ahora, la idea básicamente del proyecto es de que los hospitales, centros de salud, puedan utilizar sus mismos sistemas de limpieza de ropa de cama para poder procesar las mascarillas que se utilicen durante el día. Es decir, toda clínica, todo hospital tiene un equipo de lavandería, tendría que ser lo suficientemente resistente y adecuado para entrar a este proceso para que sea reutilizable al día siguiente. Bien, una de las preguntas que también ha surgido en redes sociales desde quienes nos siguen en la transmisión se refería un poco a una preocupación genuina, válida, legítima de carácter medioambiental, y es que estamos hablando de mascarillas hechas de un tejido plástico, de poliéster, de poliéster, ¿correcto? Entonces, en tal sentido, ¿ha habido algún tipo de consideración medioambiental que, digamos, es un tejido o es un material que ya se viene produciendo a partir de fibras sintéticas, ¿no? Bueno, la propuesta se desarrolla bajo un enfoque de economía circular, ¿no es cierto? El quitosano se inserta de manera casi perfecta en ese esquema. Y la sugerencia que tú señalas, Hans, yo creo que se va a tomar en cuenta, ¿no? En todo caso, en el peor de los casos, en el peor escenario, tendríamos que establecer las recomendaciones correspondientes de cómo tienen que ser desechadas una vez que ya no se puedan usar, ¿no? El otro día veíamos en el noticiero la queja de los vecinos de un determinado lugar acá en Lima, en donde un hospital desechaba de una manera inapropiada las mascarillas, ¿no? Las N95 y otros, los guantes, ¿no? Entonces, eso también es parte del problema y yo creo que ahí también vamos a tener que contribuir, ¿no? En el sentido de que es necesario preservar el ambiente y en términos generales nuestra propuesta se inserta en la economía circular, ¿no? Otro dato complementario de repente es referente al quitosano. El quitosano, la obtención y caracterización del quitosano es un proceso totalmente ecológico. Hay un premio que gané ya que el quitosano no es absolutamente ecológico y coeficiente, ¿no?
todos sus residuos, no bota ningún residuo, todos sus residuos son reutilizados, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Y además el quitosano, si que fuera el caso, el quitosano fuera desechado, pues el quitosano es biodegradable y no es tóxico, ¿no? Por la farmacopea, ¿no? Y por la FAO también, así que por ese lado está garantizado. Pero sí, como dijo el doctor Tino, pues sí hay que tener en cuenta el caso de las fibras, ¿no? De poliéster, ahí sí hay que tener un poco de cuidado más, ¿no? Bien, y con respecto, señor Castro, al quitosano, que también ha provocado bastante interés de quienes nos están siguiendo en la transmisión, ¿el uso del quitosano es solamente aplicable a tejidos? ¿Qué otro tipo de aplicaciones quisiera saber, los espectadores quisieran saber, tiene el quitosano? ¿Dónde se puede conseguir esto, no? Bien, curiosamente tenemos la materia prima, pero la industria, hasta donde yo sé del quitosano, solamente se hace a nivel laboratorio. No hay a nivel piloto, a nivel industrial, mucho menos, ¿no? Las aplicaciones está en todas las industrias. Mencióname cualquier industria y yo te digo ahí la aplicación. Por ejemplo, en medicina se hace apósitos, ganamos un premio de Hipólito Unanue en medicina. Imagínate, un químico que gana un premio de medicina es totalmente, ¿no? Y hemos ganado ahí el año 2012 con otra compañía, por si acaso, no yo solo, eso hay que aclarar también. Otro detalle, en alimentos, por ejemplo, un tema, por ejemplo, alguien vino a la universidad, dijo, yo riego mis insecticidas o lo que uso yo en plátanos, ¿no? Estamos hablando de hectáreas y hectáreas con avioneta, y resulta que viene la lluvia y se lo lleva a lo que le he echado. Entonces, ¿qué uso? Échale quitosano y estas concentraciones, usó lo mismo y funciona. En alimentos, por ejemplo, a alguien se le ocurrió hacer piñas, una especie así como los chisitos, pero la piña cortada fresca, se le bañó de quitosano, se le secó y luego se le consume. Conserva totalmente sus propiedades, el dulzor, el sabor, todo, menos agua, es el único detalle. Y así, pongámoslo en medicina, en farmacia hemos encapsulado fármacos y una liberación, toda una cinética. Si quieres, podemos variar la cantidad, la concentración de quitosano. ¿Quieres que se disuelva a nivel de estómago? Lo podemos hacer. ¿Quieres que se disuelva, se libere lentamente a nivel del colon? Que también ese es otro tema para ciertas enfermedades, se puede hacer también. Entonces hay bastantes aplicaciones. En cuestión de biomaterial también está ahí considerado. El quitosano lo usamos sin querer, lo estamos usando en los talcos, lo estamos usando en algunos productos alimenticios, que a veces no lo sabemos, por cuestiones de secreto también, ese es el otro tema, ya es comercial. Y bueno, sí, se está usando bastante el quitosano ahora, ¿no? Pero sí, no tenemos, hasta donde yo conozco, no tenemos una industria que produce quitosano, ¿no? Esa es la parte de la debilidad. Pero sí tenemos la materia prima, ojo con eso, sí tenemos la materia prima. Muy bien, para ir cerrando la entrevista, quisiéramos saber también cuál es el próximo paso o los próximos pasos que tiene este proyecto para desarrollar la mascarilla. Y finalmente, una vez acabados estos procesos de validación, de pruebas y de fabricación, ¿cuándo es que esta podría llegar a tener disponibilidad en el mercado? Bueno, lo que se espera es de que antes de los 3 meses que tenemos de plazo para acabar de desarrollar el proyecto es que ya lo tengamos en el mercado. Una vez de que tengamos las certificaciones completas, esto va a ser rápido de replicar y va a poder ser producido a escala. Entonces, no vemos hay un inconveniente para la fabricación del producto. Esperemos lograr los objetivos y que antes de los 3 meses ya podamos ofrecer un producto al mercado. Bien, digamos que van a ser meses fundamentales, ¿no? Precisamente porque, como decíamos, hasta septiembre, ¿no? Hacia ya el último trimestre del año, pues la mayoría de actividades económicas en el país deberán haberse reactivado y precisamente en ese caso, pues las mascarillas van a ser un aporte fundamental y van a ser uno de los productos más requeridos por la ciudadanía en general, ¿no? Están, digamos, o qué tan conscientes están de la altísima demanda que estos productos van a tener en los próximos meses, cómo se están preparando para ello también.
Bueno, yo creo que como la propuesta del Fondesit, yo creo que ha sido bastante acertada, ¿no? El reto COVID, ¿no es cierto? Darle una respuesta al país. San Marcos ya tiene paralelo al de nosotros, tiene otro proyecto de mascarillas basadas en nanotecnología. Y yo creo que nuestros esfuerzos van a ir precisamente por ahí, ¿no? En el sentido de que hay que darle tranquilidad al Perú en general, de que se puede producir en las cantidades suficientes las mascarillas, ¿no? Yo creo que al tercer mes, yo creo que debemos estar coronando, haciendo analogía al COVID, los propósitos que nos hemos trazado. Hay bastantes perspectivas. Está también de por medio la difusión, la divulgación de las propiedades, que es un tema en el cual este tipo de iniciativas que promueve el Fondesit cumplen un papel fundamental, ¿no? Bien, correcto. La última pregunta también. Durante estas semanas ha habido una serie de iniciativas desde diversos sectores, desde la sociedad civil, ONGs, empresa privada, la academia, instituciones públicas de investigación, etcétera, para desarrollar prototipos o modelos de diversos equipamientos, desde respiradores, ventiladores mecánicos, hasta mascarillas y escudos faciales. En ese sentido, ¿ustedes se han visto de alguna manera beneficiados con este compartir de información que, digamos, impulsa toda la actividad científica? El hecho de que por ejemplo, los prototipos o los modelos de impresión en 3D de muchas mascarillas estén ahora en un código abierto, que se conozca también abiertamente información sobre el mapeo genético, el genoma mismo del virus. ¿En algún sentido los ha beneficiado este libre tránsito de informaciones científicas que se vive en la actualidad? Yo creo que sí. Por ejemplo, estábamos revisando las normas precisamente para hacer las pruebas de calidad de las mascarillas. Están las normas europeas, las americanas, y por ejemplo AENOR en España ha liberado las normas que usualmente las cobran por ello. A simple solicitud nos lo envían gratis, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una disposición de darle un uso adecuado, como es en este caso, ¿no? Bien, señores Castro, Tinoco, Eric, todos han sido muy amables. Les agradezco mucho por el tiempo brindado a quienes nos siguen en la transmisión. Esperemos que este tipo de propuestas lleguen al mercado en el plazo mínimo, y para quienes nos sigan mañana les queremos avisar que el proyecto con el que expondremos este miércoles será el de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, titulado Plataforma Biológica Computacional para el análisis de nuevas entidades químicas, medicamentos y productos naturales con potencial efecto antiviral contra el SARS-CoV-2, que como decimos es el virus responsable de la enfermedad conocida como COVID-19. Quien estará con nosotros será el investigador Mirko Simic, que es el investigador principal de esta propuesta. Nuevamente, muchas gracias a los entrevistados y a quienes nos han seguido, y nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.